Hola amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal, este espacio donde hablamos de seres féricos, forteanismo y misterio. ¿Y qué misterio el del día de hoy? Porque ¿no les ha pasado que a veces la tecnología no está andando como debería? Bueno, a eso me refiero. En el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Cuando tendemos a pensar en hadas y duendes, pensamos que son seres relegados a lo bucólico, al campo. Pero ¿qué tal si se trata de seres que alteran incluso la tecnología? Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante titulado Los Gremlins. Así que pónganse cómodos porque ya mismo comenzamos. Las hadas y los duendes son cambiantes en el folclore. De carácter caprichoso y cuya capacidad para inmiscuirse entre los hombres no se ve limitada por las leyes que rigen nuestro mundo, y mucho menos por la forma en que las personas concebimos las cosas. Por lo tanto, la tecnología no debería ser un limitante para las hadas, pero sí hay algo que es cierto. No cabe duda de que la tecnología podría afectar de forma directa o indirecta a estos seres. Se sabe con certeza que ya desde un comienzo, cuando apareció la electricidad, llegando para iluminar los primeros hogares, mientras más brillaban las bombillas de luz, poco a poco se apagaban los testimonios sobre ocasionales encuentros con hadas y duendes. ¿Será la electricidad realmente la que las alejó o la propia psiquis humana? Es una interrogante curiosa, pero ¿qué tal si te dijera que el fenómeno pudo no haber disminuido en realidad, sino en cambio adaptarse, mostrando una nueva careta de lo daimónico? Pues bien, tenemos algunos precedentes de la idea de que estos seres interactúan o interfieren con la tecnología humana. Si ahondamos rápidamente en el folclore, veremos cómo algunas hadas usaban o tomaban prestada tecnología humana de su época, como señalaba la folclorista contemporánea Catherine Brigg. Las hadas tomaban prestados molinillos de mano, un tipo de molinillo de mano pequeño que era una tecnología de vanguardia para la época, algo que demuestra la capacidad curiosa de estos seres, y no por ello debe ser un limitante, sino que tiene la capacidad de adaptarse a ella. Pero bien, ya en el siglo XX se dieron algunos fenómenos muy extraños, ganando popularidad la palabra gremlins. Un tipo de ser férico pequeño y molesto que parece divertirse dañando maquinaria humana. El término sobre estos seres ganó fuerza con el caso de los aviadores militares británicos durante la Primera Guerra Mundial. Los pilotos de la Royal Air Force enviados a las misiones peligrosas informaron haber visto espíritus brumosos como duendes en sus aviones, a los cuales llamaron gremlins. Los mismos que también en 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, generaron incidentes de aparente sabotaje a las aeronaves de un escuadrón británico en la India. Lo mismo reportó un miembro de la tripulación de un bombardero B-25 Mitchell, que juró que vio a un ente que generó un mal funcionamiento del motor que le causó una avería que lo obligó a regresar a la base. Por su parte, el folclorista Hassen compartió su propio testimonio, que apareció en una publicación académica elogiada y revisada por sus pares en 1972, describiendo cómo en una ocasión encontró un cable partido que tenía marcas de dientes obvias a pesar de que la rotura se produjo en una parte más inaccesible del avión. En este punto, Hassen afirma que escuchó una voz ronca y exigía lo siguiente: ¿cuántas veces debo decir que obedezca las órdenes y no se enfrente a trabajos para los que no está calificado? Así es como debe hacerse. Tras lo cual Hassen escuchó un acento musical y automáticamente se separó otro cable. Charles Lindbergh, en 1953 en The Spirits of Saint Luciana, comenta que cuando hizo su histórico vuelo en solitario a través del Océano Atlántico en 1927, supuestamente vio espíritus en su cabina que podrían haber sido gremlins.
Pero esto no se limita al aire. Reportes sobre maquinaria rural que se descompone, acompañado por burlas que se oyen con claridad, también existen. Así como interrupciones en las frecuencias de radio de los automóviles, dejándose escuchar una mezcla entre estática, risas y palabras. Y en nuestra era, en el siglo XXI, manipulaciones sin explicación en los dispositivos digitales. Una especie de gremlin ultramoderno, etéreo, que no solo manipula frecuencias o aspectos físicos de la tecnología, sino de los propios contenidos digitales. Sí, así como escuchás. Imagina que un día mandas un mensaje por privado en una red social. La otra persona recibió el mensaje, pero se indigna, se enoja. Al revisar tú al otro día, luego de tener una discusión en persona sobre lo que tú consideras que quisiste decir en realidad, verificas tus mensajes con tus propios ojos, solo para encontrarte con una realidad asombrosa. Efectivamente, es otro tipo de palabras, unas que dan lugar a malos entendidos. Ahí, indudablemente te cuestionas qué rayos está pasando con lo que escribiste o qué pensabas en ese momento. Pero, ¿qué tal si te dijera que tal vez lo hiciste bien, pero alguien, un ente invisible, te jugó una mala pasada? Ahora, vayamos un paso más atrás. La realidad es que si se suceden una serie de eventos aleatorios extraños en la pantalla, bajo estas condiciones, el misterio se personifica en la psiquis humana, en este caso como una criatura que juega con nosotros. ¿No te ha sucedido que en algún momento que estabas en la computadora o móvil, fallaba inexplicablemente justo antes de que pudieras enviar un mail importante, publicar algo o contestar un mensaje a una persona especial en un momento crítico? Pues en ese sentido, existe una teoría poco conocida, a veces percibida ligeramente como una idea loca, pero que da cuenta de la posibilidad de una entidad férica que encuentra satisfacción en tomar control del móvil y divertirse a costa del usuario humano, que se encuentra a merced de sus caprichos sin siquiera darse cuenta. También, dentro de esta teoría, se habla de los encantamientos, donde intencionalmente estos seres podrían conducirnos a ver determinado contenido que guarda relación con su mundo, pero desde un panorama positivista, alejándose de lo que fueron realmente en el folclore. Con esto quiero decir que, así como en antaño endulzaban los ojos mortales para sacar provecho de ello, hoy podría estar sucediéndose en nuestras propias pantallas. Ahora, seamos francos, ¿podemos pensar que esto se debe realmente a algún tipo de gremlin? La realidad es que no lo sabemos, pero la duda reaparece cada vez que alzas el teléfono y deja de funcionar en el momento que haces una llamada. Y de alguna manera parece que se nos ríe en la cara. Muy bien, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo. Y bueno, como siempre les digo, los invito a suscribirse, compartir y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna novedad del canal. Y los invito también a seguirme en TikTok y en Instagram, donde voy a estar muy activo. Así que bueno, les habló su buen amigo Jonathan Jansson y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau, chau.